Buenos días, estamos en el día 4 de la serie en China. Nos encontramos ahora mismo en la maravillosa ciudad de Foshan. Esta ciudad está cerca de Cantón y en las afueras se encuentra un mercado no muy conocido, pero que probablemente sea el mercado más bestia de animales del mundo e incluso parte de él ilegal. Me gustaría poder deciros con claridad que el vídeo va a salir bien, pero no tengo ni idea. Eso sí, lo que tengo claro es que probablemente no pueda pararme a haceros la promoción de Vini ahí. Así que déjame decirte rápido que estamos haciendo esta serie porque hemos sacado nuestra edición especial y limitada de Pascua, el Bunny Vini, un café aroma avellanas que está increíble y que además con tu compra te va a venir un sobre con una carta coleccionable donde de todas estas circulan 2 huevos dorados, es decir, 2 cartas exclusivas que no solo te dan la carta preciosa, sino que encima con ella viene un año de café gratis. ViniWoodCafe.com, vámonos para el mercado. Sí. Esto va a ser interesante porque este era el único vídeo de toda la serie que tenía organizado para ir con un guía, porque no es que sea peligroso, yo creo que no hay nada en China que sea demasiado peligroso, pero este sitio es una completa locura. De hecho, me encuentro grabando con la cámara pequeña únicamente para pasar un poquito más desapercibido. No porque sea ilegal grabar, sino porque aquí la gente se molesta y porque sí hay paradas que venden cosas ilegales. Lo primero que haga sea entrar y que vea ranas vivas aquí es algo que promete por lo menos. Por ello, este vídeo también va a ser probablemente el más aventura de toda la serie. Es decir, que lo vamos a descubrir juntos. Quiero deciros, me encuentro en el Shunde Market. Es el mercado más grande de la provincia de Cantón y me atrevo a decir que de los más grandes de animales de China. Ya os digo, lo primero que hemos visto cuando hemos entrado han sido ranas vivas, pero creo que eso es solo la puntita del iceberg. Y déjame explicarte por qué sucede esto y para que lo entendamos antes de empezar. En la región de Cantón, donde me encuentro, existe una tradición que se llama Yewei. Básicamente esto significa sabor salvaje y consiste en el consumo de animales exóticos. Históricamente siempre se había considerado como manjares para los emperadores y hoy en día se sigue manteniendo la idea de que cuanto más raro es el animal, más especial es el plato. No tengo idea de todo lo que nos vamos a encontrar, pero me hace extremadamente ilusión ver un poco de la China auténtica, la que se está perdiendo. Y al ser un mercado ya tan raro y que encima solo se hace una vez a la semana, esto está, pero no os imagináis lo abarrotar que está. ¿Qué es esto? Hostia, ¿qué tipo de animal es este? No sé qué animal es este. Ah, ¿son topos? No sé qué son. Es muy raro. Venden de todo tipo de cosas, es una puta barbaridad, ¿eh? Esto sí que sé que es muy común aquí en China, comer tortuga para hacer sopa, pero las tienen de todos los tamaños, o sea, aquí hay más pequeñitas, medianas, estas que son simplemente gigantescas, o esa de ahí que casi es, yo creo que milenaria. Estas de aquí son las que muerden, ¿no? This one, bite. No, la va a sacar, la va a sacar. Oh, this. Yes? Yes. No, this one. Ok. Sí. Y valen 380, esos son aproximadamente unos 40 euros. Creo que estoy como literalmente en la zona de reptiles porque estoy viendo un poquito de todo. De hecho, por aquí tenemos detrás mío bolsas, luego voy a explicaros bien por qué, pero son serpientes y muchas de estas serpientes son ilegales. Parece que también tienen como muchas jaulas con palomas de todos los colores. No sé si son para comer, tampoco me parecería raro, o son como servicio. ¿No? Estoy intentando como no estar abrumado. Acabo de pasar y ver otro puesto de tortugas porque no es aquí como que hay una cosa de cada, sino que de repente hay toda una filera con tipos de animales. Y las primeras, pues bueno, las hemos visto vivas en un cubo, pero ya las estoy empezando a ver como puestas en bolsas pequeñas, atadas y vivas. Es jodido. ¿Qué pa' jodido esto? ¿Os lo comeríais o qué? Creo que es rata, no lo tengo muy claro, pero me da la sensación de que sí, de que es rata. Y aunque ciertamente estoy acostumbrado a este tipo de mercados por el mundo, me pilla un poco de sorpresa que esto sea China y que esté como tan cerca de Cantón, que es una ciudad ultra futurista. Hay mucha gente, o sea, no os lo podéis imaginar. Tengo que ir a 1 kilómetro por hora. ¡Guau! Mirad esto de aquí. Son escorpiones pequeños, vivos,
Esto es la peor pesadilla de muchísima gente. Claro, yo esto lo he visto, pero lo he visto siempre como frito, muerto, no vivo, aquí en un baúl. Qué cosa me da, tío. No puedo con esto, cogiendo con palillos directamente los escorpiones y poniéndolos en un tarro completamente vivos. Pero bueno, a pesar de que he venido a sitios como este en el pasado, creo que acabo de ver el animal más heavy que he visto nunca en un mercado de comida. Vais a flipar, o sea, mirad lo que tengo aquí delante. Esto es fuerte, 3 pedazos de cocodrilos, bueno, o 4, aquí estirados, listos para ser cortados para hacer carne de cocodrilo. De hecho, aquí podemos ver la mandíbula de un cocodrilo y más escorpiones y, por ejemplo, la pata del cocodrilo y todo tipo de carne de cocodrilo. Me hace una gracia porque, o sea, le está vendiendo el pie del cocodrilo y le está ofreciendo algún tipo de órgano también. Y se lo va a pagar con Alipay, o sea, se lo va a pagar aquí en Contactless, mi colega, desde la moto. Es que, o sea, China es esto, no tiene sentido, tío. ¿Qué cojones, tío? Estoy un poco en shock, Yo ya sabía lo que venía, pero aún así no deja de sorprenderme. O sea, mirad qué patarrón, o sea, esto es mi mano, esto es simplemente gigantesco. Creo que todo lo que hay en la mesa es parte únicamente de un solo cocodrilo. La cantidad de carne que da. Quiero explicaros algo, porque por raro que parezca, estos cocodrilos no son salvajes, son cocodrilos de granja. Y es que eso existe aquí en China, existen granjas de cocodrilos únicamente para el consumo humano. Y es que el consumo de este animal aquí se relaciona con beneficios para la salud. Dicen que es bueno para el asma, para los pulmones, es rico en colágeno, supuestamente fortalece el sistema inmunológico y es por eso que puedes ver que venden absolutamente todo del cocodrilo. Es que probablemente podamos ver hasta frascos de polvo de hueso. Es que ni en un lugar así más tradicional deja de ser todo dopamina. Esta zona en la que estoy ahora venden animales más de compañía. Y es que, como podéis ver por aquí, la cantidad de perros que hay no tiene ningún sentido. O sea, ni yo he visto una perrera con tantos perritos. Y mirad qué bonitos son, o sea, este tiene un ojo de cada color. Son todos extremadamente monos y cariñosos. Aquí tenemos un pequeño corgi. Hola, 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 hola. Qué bonitos son. Hola. Es que os llevaría todos a casa, Hola, hola. ¡Uy! Hola. Tío. ¡Uy, mira! ¿Y Samoyeds? Pero mirad, o sea, mirad qué blancos son estos perros, o sea. Mira, mira cómo se me tira. Hola, yo sé que tú te quieres venir conmigo a casa. Yo te cuidaría súper bien. Te lo prometo que te cuidaría súper bien. Te llamaría Manuel. Manuel, el perro chino. Ay, no, no, miradle la cara a este, por favor. O sea, yo sé que es anticlimático pasar de ver carne de cocodrilo a ver perritos monísimos, pero es necesario. Los venden casi a granel, o sea, hay demasiados. Evidentemente también tenemos jaulas enteras de gallinas y pollos, más perritos al lado. ¡Ay, no! ¡Bimbo! ¡Bimbo! Polina tiene un perro igual que este. Yo de verdad sabía que se vendían perros aquí, pero no pensaba que tanto. Hay muchísimas paradas de perros, o sea, es exagerado. Además, la mayoría de perros que venden son como de raza. Razas que al menos en España serían realmente costosas, no sé lo que valen aquí. Y de gatos más de lo mismo, porque esto de aquí es un Maine Coon, ¿no? Y muchos de vosotros os estaréis haciendo la pregunta. Existe desde siempre un estigma de que los chinos comen perro. Y por ver todos los perros que habéis visto aquí, la respuesta es sí y no. Hay muchos perros que son de raza pura, que hemos visto, que se compran de manera doméstica. Pero sí que es verdad que muchos de estos perros sirven para el consumo. Y es que desde siempre en esta parte del mundo, el perro se ha visto con estas dos funciones. Perros que no son tanto de raza pura, que son mezclas, que son, como yo les llamo, perro raza perro, acaban en banquetes festivos. De hecho, es una comida que se come mucho cuando se bebe alcohol por la noche. Y es duro, pero esto está cambiando. Y es fuerte porque muchos de estos animales que estamos viendo aquí, para mí es imposible considerarlos comida. Y es completamente normal que se nos revuelva el estómago pensar en comerse ese tipo de animal. Pero también hay que entender una cosa importante. Esto forma parte de una gran tradición antigua china. Durante muchísimas generaciones se ha considerado como algo normal, como nosotros vemos el consumo de pollo. Igual que, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando nos ven a nosotros que comemos conejo en España, es literalmente
literalmente como si nos estuviéramos comiendo un perro. Pero lo interesante viene aquí. Yo creo que gracias o culpa de la globalización, las nuevas generaciones no quieren consumir este tipo de animales. La mayoría de jóvenes están igual de horrorizados que tú y yo a la hora de ver este tipo de cosas, por lo que es muy probable que esta tradición acabe muriendo con la gente que lo consume y que en cosa de unos 30-40 años ya no podamos ver este tipo de mercados y ya no se consuma la gran parte de comida que se consume aquí. Vosotros sabéis que a mí me gusta enseñaros este tipo de cosas porque creo que es lo más justo el poder enseñar todas las realidades que pasan en nuestro mundo. No por ello quiere decir que esté de acuerdo, pero tampoco soy nadie para cuestionar una tradición antigua de un país. Y bueno, volviendo al mercado, no solo hay eso. Es que básicamente esto tiene que funcionar como un mercado al por mayor de animales. O sea, si no, fijaros en esta parada, que mi colega pasa con una jaula llena de cerdos. O sea, aunque yo estaba hablando de esto justamente, o sea, si os fijáis hay un montón de cajas aquí en el suelo llenas de pollitos pequeños de todos los colores. O sea, como veis aquí tenemos pollitos amarillos monísimos, o sea, y esto está lleno, o sea, es muchísimo. O sea, todo esto son pollitos amarillos, todo esto son otro tipo de pollos. Aquí hay pollitos amarillos y negros, y esto de aquí no sé lo que son. ¿Son patos? Porque son como verdes, ¿no? No había visto este animal en mi vida. ¿Es un ganso? ¿Qué es? ¿Se dejan tocar? Eso sí, más allá de la tradición, el gobierno chino está intentando poner un límite a qué tipo de consumo de animales. Y es que existe un gran riesgo de probar a comer comidas realmente exóticas. Muchos de estos animales extraños tienen enfermedades que se pasan a los humanos y que pueden llegar a generar enfermedades o pandemias que tú y yo sabemos muy bien lo que conlleva. Y aquí es donde viene la parte peligrosa y rara de este mercado. Uno de estos animales que sé que son ilegales y que venden en este mercado son cierto tipo de serpientes. Es muy conocida la sopa de serpiente aquí en China. Hay especies de estos reptiles que no deberían ser para el consumo. Ya puede ser por su tipo de veneno o por las enfermedades que pueden dar. Aquí los venden. Esto no debería poder grabarlo. Vamos a ir a saco. Si nos echan y nos gritan, pues es lo que hay. Y si, como bien he dicho, muchos de estos animales sirven para procesos curativos. Como veis por aquí tenemos una bolsa llena de estas serpientes. Como veis, están vivas. Y es que la serpiente está completamente relacionada con el bienestar humano y las mantienen vivas y se venden vivas porque quieren cocinarlas recién muertas, por lo que tú puedes pedir o bien que te la den viva o bien que te la maten en el momento. Esto no son serpientes, pero son... ¿Qué es esto? Me encanta el contraste, de que tenga aquí unos perritos y al lado tenga esto que no sé exactamente qué es. Eso no son anguilas, ¿no? ¿O sí son anguilas? Es que además vas caminando y te las encuentras, ¿no? ¿Foto? ¿Foto de Snake? Snake, ¿no? Ok. Yo voy a seguir caminando, es que las he visto en muchas partes, o sea, pero ya veis que todo lo otro me lo han dejado grabar sin problema. A la que empiezas a grabar serpientes es diferente. Vale, parece que aquí hay más. De hecho, este puesto es como solo de serpientes, ¿no? ¿Ah? ¿No? ¿No foto? Ok. ¿Veis cómo me vienen a buscar rápido? Y mira que están aquí en medio, ¿eh? O sea, es instantáneo. Además tengo un claro problema y es que aquí, por mucho que vaya con la cámara pequeña, no lleve el micro encima y me haya puesto un micro de corbata, ¿canto? Soy el centro de atención, claro. No deben estar nada acostumbrados. No he visto absolutamente ni un solo turista. Qué raro decir en un mercado así, por lo que lo voy a tener complicado si os lo quiero enseñar bien. Lo que me pone más triste y me revuelve más la tripa es las condiciones en las que están estos animales. Ya sean las tortugas, que muchas paradas las tienen en bolsas muy apretadas, las serpientes están todas metidas en bolsas, los perros están amontonados en jaulas, muchísimos perros, todos los pollos en cajas como si ya estuvieran empaquetados para venderse. Y es como raro porque después de mis 12 vídeos que habré grabado en China, es como que esto no me acaba de cuadrar en este país del super primer mundo, primera potencia mundial ahora, cuando este tipo de caos y este tipo de condiciones no se relacionarían nunca con una primera potencia mundial. Suerte de verdad que no he comido nada hoy, porque os puedo asegurar que no habéis visto ni la mitad, porque probablemente YouTube me lo borraría, o si lo habéis visto partes censuradas porque son demasiado gores y tampoco quiero arruinaros a vosotros el día, pero creo que queda un poco claro lo que es este mercado, que aunque haya sido de lo más loco, también ha sido de lo más interesante.
Ahora está este poco sonido de coches, me parece que es el silencio. Antes de acabar el vídeo, estoy intentando evitar enseñaros todo el proceso de cómo llegamos a cada sitio, pero literalmente estamos grabando un vídeo cada día. Grabo por la mañana, mediodía, cojo 1 o 2 vuelos según el que para llegar al siguiente destino, hacemos check-in en el hotel, dormimos y vuelta a empezar en un nuevo destino. China no es pequeño para nada. De hecho, ahora mismo estamos en una cafetería editando los vídeos, esperando a ir al aeropuerto otra vez. Así entendéis el contexto e igual te he convencido para que te suscribas al canal. Que últimamente miráis los vídeos en la televisión y te da pereza ir al móvil a darle a suscribirse, pero aunque últimamente ya no sirva de nada, nos hace mucha ilusión. No te olvides que puedes ir a vinnywoodcafe.com para comprar nuestra edición de Bunny Vinny y nos vemos en un par de días. Hazle caso a Vinny. Chao, chao. Tú, compra tu café en vinnywoodcafe.com.